Muy buenas tardes, estimados jóvenes de BCH Acelerado. Qué bueno estar aquí frente a ustedes en esta tarde para llevarles un video más de nuestra clase de filosofía. Como siempre, les envío un abrazo y les recomiendo siempre cuidarse mucho. Cada uno de ustedes es importante para nuestro centro educativo. Muy bien, iniciamos entonces, jóvenes, con el video número 4 de la temática la filosofía griega. Si usted recuerda, el tema primero fue generalidades de la filosofía, el tema número 2, formas de apropiación de la realidad, tema número 3, la historia de la filosofía, y el tema número 4, jóvenes, es la filosofía griega. Entonces, bajo ese punto, iniciamos en este momento con la explicación del tema. Ponga mucha atención y le recomiendo que tenga su cuaderno, su guía elaborada, para que vaya comparando los conocimientos, para que todo sea aún más provechoso. Comenzamos. Fíjense, en las clases anteriores, jóvenes, estuvimos viendo definición de filosofía. Y esto lo estoy dando, jóvenes, a manera de repaso, porque es importante poder retroalimentarnos para que los conocimientos nuevos lleguen de una mejor forma. Vean, vamos a decir, o vamos a recordar, mejor dicho, que la filosofía es la ciencia que busca, mediante la reflexión, explicar de manera racional todo lo que nos rodea. Si usted puede fijarse en la definición, tengo dos términos subrayados en rojo. Vean, reflexión. Recordemos que la filosofía surge mediante la reflexión, el análisis, el pensamiento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se busca? Explicar las cosas de manera racional, dejando atrás mitos, dejando atrás magia, dejando atrás religión. Eso es la filosofía. Muy bien. Habíamos dicho también, estimados jóvenes, que la filosofía, o el término filosofía, proviene del griego philien, que significa amar o aspirar, y sophia, o sopía, que significa sabiduría. Decíamos también que fue Pitágoras quien acuñó el término filosofía. Muy bien. Partiendo del anterior, jóvenes, habíamos dicho también en la guía número 2 que había dos maneras o dos formas como el ser humano se había apropiado de lo que le rodeaba. Vean, había una apropiación material, el cual se dio mediante el trabajo o la actividad consciente que realiza el ser humano para poder transformar algo para su bienestar. Pero también hablamos también, jóvenes, de la apropiación ideal que se daba por medio de el mito, por medio de la magia, por medio del sentido común y la religión. Muy bien. Para que podamos retroceder, vamos a decir que mito es un relato de manera simbólica en donde se da a conocer poderes y conocimientos de dioses y semidioses. La magia se hace con la intención de alterar una realidad o poder predecir algo. El sentido común no es más que experiencias que el ser humano ha vivido y que le generan conocimiento. Y la religión no es más que la relación entre el ser humano y uno o varios dioses. Muy bien. Ok. Como nuevo conocimiento, aquí arrancamos con el tema nuevo. Recuerden que el tema es la filosofía griega o la filosofía antigua, el bloque 4 de nuestra rúbrica. Vean, la filosofía occidental, así como la conocemos hoy en día, nace en Grecia, a las orillas del mar Egeo, en el siglo 7 y el siglo 8. Y para ello me traslado aquí al mapa para explicar exactamente dónde queda Grecia en la actualidad y el famoso mar Egeo. Ok, muy bien. Este, jóvenes, es el mapa mundial, ¿verdad? Aquí están todos los continentes, pero nos vamos a centrar en este lugar que está aquí, que dice Grecia. Aquí. Vean, en este lugar, jóvenes, se desarrolló la cultura griega
Y en su lado izquierdo, ¿verdad? Aquí está el mar Egeo. En sus costas, en las costas griegas del mar Egeo, comenzaron los primeros filósofos a surgir. Entonces, por eso es que dice que la filosofía occidental o la filosofía griega surge en las orillas del mar Egeo entre los siglos 7 y 8. Muy bien, me traslado aquí. Y la pregunta es, ¿por qué en Grecia? Esa es una buena pregunta. Vean, en el mundo entero hay una gran cantidad de territorio y el ser humano ha logrado poblar mucho de él. Pero la pregunta es, ¿por qué Grecia y por qué no otro lugar? ¿Por qué no de repente no América? ¿Por qué no Asia? ¿Por qué no África? ¿Por qué Grecia? Vean, Grecia tenía algunas ventajas que le permitió desarrollar la filosofía como técnica de reflexión, recuerde, como técnica de reflexión. Recuerde, cuando usted está reflexionando, está filosofando de manera inconsciente. Reflexión o reflexionar es sinónimo de filosofía. Entonces, vean, condiciones que le favorecieron a Grecia para poder desarrollar ahí la filosofía. Número uno, vean, una organización política estructurada. Vean, los griegos son la cuna de la democracia, en donde hay una forma de gobierno bastante estructurada, hay clases sociales bastante definidas, y ello le ayudó para que la filosofía se exaltara como una disciplina de pensamiento. Inciso B, su forma de vida. Su forma de vida. Vean, disculpen, voy a apagar el teléfono. Perdón. Vean, su forma de vida les permitió desarrollar filosofía porque había un grupo el cual estaba en aristocracia. Eran personas que tenían muy pocas ocupaciones y al contrario había una gran cantidad de esclavos. Eso generó una forma de vida propicia para el surgimiento de la filosofía. Vean, también teníamos su ubicación geográfica y para ello traslado nuevamente al mapa. Vean, estimados jóvenes, esta zona se llama el mar Mediterráneo, que queda al sur de Europa y al norte de África. Vean, en este momento, puntualmente en la historia, los pueblos más avanzados de esa época estaban localizados en el mar Mediterráneo. En esta zona, jóvenes, se desarrollaron los romanos, obviamente los griegos, los fenicios, los mesopotamios por aquí. Entonces era una zona muy congestionada de pueblos muy desarrollados. Y Grecia, por estar ubicado prácticamente en el centro del mar Egeo, se convirtió en una zona donde había bastante afluencia de personas de otras ciudades. Por eso es que Grecia se convirtió, o Atenas, precisamente Atenas, su capital, se convirtió en un lugar donde convergían una gran cantidad de conocimientos, de personas, de culturas, conocimientos científicos, conocimientos tecnológicos en aquel momento, y por eso Grecia se convirtió básicamente en el lugar donde surge la filosofía como tal. Agregándole a ellos, jóvenes, que Grecia era el centro comercial en ese momento. Y recuerden ustedes, donde hay comercio, hay dinero y hay empleo. Y donde hay empleo, la gente se acumula porque obviamente ahí están las oportunidades de crecimiento. Muy bien, me traslado para aquí de nuevo. Vean, todas estas circunstancias le producen a Grecia un desarrollo económico sin precedentes. Atenas, Esparta y las otras ciudades griegas crecen como la espuma. Y esta prosperidad griega provoca algo que llamamos ocio. Una persona ociosa es aquella persona que no tiene una ocupación determinada o está de balde, como nosotros conocemos popularmente. Vean, esta prosperidad generó que la gente de mucho dinero tuviera muy pocas cosas que hacer y estaba ociosa. Y cuando la gente está ociosa, comienza a reflexionar o a crear cosas.
Y la gente ociosa comenzó a reflexionar sobre qué cosas. Más adelante lo vamos a ver. Entonces fíjense, jóvenes, para continuar con el video vamos a decir que como Grecia prosperó mucho, hubo mucha gente ociosa o debate y ahí surge la filosofía como tal. Muy bien, vean, en Grecia había estratos bajos, que eran los esclavos y los artesanos, y también habían estratos altos. ¿Quiénes estaban en los estratos altos? La aristocracia, los gobernantes, el clero y los comerciantes. Esos eran los estratos altos. Entonces, había una enorme diferencia entre estos que trabajaban muchísimo y estos que trabajaban poco. Entonces la filosofía surgió en este estrato. En los estratos altos, que era la gente que hacía muy poco, estaba ociosa, y ahí surge la reflexión filosófica. Muy bien. Vean, es importante decir, jóvenes, que la filosofía surge como una forma de suplantar o sustituir a la mitología. Jóvenes, ¿qué mitología? Es aquella donde se crea una gran cantidad de dioses y semidioses para poder controlar diferentes puntos de la vida de una sociedad. Y es así, por ejemplo, que la mitología griega tiene a Zeus, el dios soberano, el soberano de los dioses del Olimpo, ¿ya? Tiene a Atenea, ¿ah? Tiene a Ares, tiene a Eros, tiene a Minerva, y tiene a muchos otros dioses más. Entonces vean, la filosofía o los primeros filósofos lo que hicieron básicamente, jóvenes, es decir, no creemos en mitos, no creemos en dioses, y vamos a comenzar a crear una nueva forma de pensar, una forma de pensar que no se basaba en la fe hacia dioses, sino que básicamente en la razón. Por eso dice aquí, jóvenes, de manera racional, ¿verdad? Porque ellos suplantaban la mitología por la filosofía, que para ellos era la forma más desarrollada de pensar. Vean, pues, entonces la filosofía surge para sustituir a la mitología. En otras palabras, jóvenes, los primeros filósofos eran antimitológicos o estaban en contra de la mitología. El prefijo anti significa en contra. Antimitología. Muy bien. La pregunta es, ¿cuáles fueron los primeros temas que los griegos comenzaron a reflexionar o a filosofar? Vean, en primera instancia, jóvenes, los conocimientos cosmológicos, lo que tiene que ver con los astros, tiene que ver con la luna, con los planetas, con el sol, ¿verdad? Y la relación de estos cuerpos con el ser humano. Básicamente esos fueron los primeros temas de reflexión o de filosofía de los primeros filósofos. Luego comenzaron a realizar lo que se conoce como conocimientos antropocéntricos. Vean, antropocéntricos, la palabra antropo significa ser humano o hombre. Entonces, antropocéntrico, jóvenes, es el estudio del ser humano como el centro del mismo. En otras palabras, el ser humano comienza a interesarse por su origen, por su evolución y por otros aspectos más que tienen que ver con él como ser humano. Y luego comenzaron a haber temas de carácter éticos y de carácter morales que tienen que ver con el comportamiento, con la conducta, con la virtud, con la belleza y otros temas de carácter moral y éticos. Entonces, vean, importante, los primeros temas fueron cosmológicos, astros, cosmos. Los segundos temas fueron antropocéntricos, origen del hombre, evolución del hombre. Y los terceros temas fueron temas éticos y morales. Muy bien, fíjense. Finalmente, jóvenes, la filosofía griega o la filosofía antigua se dividió en 3 periodos muy marcados. Por ejemplo, un primer periodo que se llama el periodo presocrático, que surge en el siglo V a.C. y finaliza en el 450 después de Cristo. Vean, se le llamó
el periodo cosmogónico, como yo le comentaba a usted, que en este periodo el centro del estudio era el cosmos. Vean, ¿qué marca el final el inicio y el final de este periodo? Vean, pre significa antes y socrático viene de Sócrates. Entonces, este periodo finaliza cuando surge Sócrates como filósofo. Jóvenes, Sócrates es el filósofo quizás más importante y menos recordado de toda la filosofía, de la historia de la filosofía. Entonces, vean, este periodo abarca entonces antes del surgimiento de Sócrates como filósofo. Muy bien, ese segundo periodo, jóvenes, es el periodo clásico, ¿verdad?, que arranca en el 450 y finaliza en el 320 siempre antes de Cristo. Vean, y el contenido, como ya habíamos visto ahí, era antropocéntrico. ¿Qué marca el inicio y el final del periodo clásico? Bueno, inicia cuando surge Sócrates y finaliza cuando muere Aristóteles. Y aquí me voy a detener un poquito. Vean, en este periodo clásico surgen los tres filósofos más prolíferos de la historia. ¿Quiénes son? Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, fue maestro de Platón. Platón a su vez fue maestro de Aristóteles, y ahí están los tres grandes filósofos de la historia que están marcados en esta época que se llama el periodo clásico. Anteriormente a ellos, en este periodo presocrático, hay filósofos destacados como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras y otros más. Muy bien, y finalmente el periodo helenístico, que abarca del 320 al tercer siglo después de Cristo, y se le llama el periodo de decadencia. ¿Por qué? Porque en este momento los griegos ya habían sido invadidos, ya habían sido derrotados, y ellos comienzan a producir teorías estando ya bajo el dominio romano de Alejandro. Bajo ese punto, jóvenes, es importante decir que los primeros temáticos eran cosmológicos, antropocéntricos y temas relacionados con ética y moral. Y bajo esta condición, jóvenes, les mando un abrazo, me despido de ustedes y espero que este video haya sido de mucha ayuda en su comprensión de los temas de filosofía. Hasta luego, nos vemos.